A partir de hoy estaré cuidando a este pequeño gracias por todo hasta ahora. Cuando su suegra exclamó con su rostro radiante de calidez de la nada, llegó a nuestra casa con una sonrisa mientras abrazaba a mi hija Emily. Inicialmente estupefacta Emily, poco a poco comprendí las palabras de su abuela e intenté zafarme del abrazo sosteniendo Emily con fuerza. Mi suegra Susan se presentó. Deberías irte ahora. Mi nombre es Susan y trabajo en un edificio de oficinas en la ciudad. Soy madre trabajadora. Al describir su bullicioso lugar de trabajo, Susan continuó: el edificio en el que trabajo no es enorme, pero es un alojamiento animado, más que solo nuestra empresa. Siempre me charlando con mujeres de mi edad, así que tengo muchos amigos en el edificio. Me han reconocido por mi trabajo en el departamento de contabilidad y llevar una vida plena. Al regresar a casa, Susan compartió detalles sobre su vida familiar. Mi esposo Paul y nuestra hija Emily, de 11 años, están allí. Paul y yo manejamos nuestros horarios compartiendo tareas domésticas y responsabilidades de cuidado infantil. Él realmente nos aprecia tanto a Emily como a mí. Sin embargo, la narrativa de Susan dio un giro cuando ella reveló cambios en sus días dichosos. Poco a poco, Paul comenzó a imponer sus gustos e intereses a Emily. Inicialmente era fútbol. Una cosa es si Emily quiere jugar. Se sintió contundente cuando él solo la había dejado jugar fútbol, a pesar de que ella prefería jugar en la caja de arena mientras Emily crecía. Se transformó en una chica amante del fútbol que podía enfrentarse cara a cara con sus compañeros de clase masculinos. Albergaba sueños de convertirla en Mark como jugadora de fútbol en él. Y yo me había convertido en uno de sus mayores fanáticos. Sin embargo, el entusiasmo inicial de Paul pareció disminuir con el tiempo, cambiando hacia un nuevo interés en la natación últimamente. Paul había estado abogando por la natación y sugirió natación sincronizada durante una cena familiar. Emily, visiblemente perpleja, respondió: pero papá, me encanta el fútbol, lo más divertido que nadar y quiero hacerlo aún más. Paul cuestionó su elección y expresó su sorpresa de que una niña quisiera practicar un deporte típicamente considerado para niños. La tensión flotaba en el aire durante estos momentos, dejándome dividido. Cuando intervenir, Emily se mantuvo firme. Afirma que el género no importa en este momento, el fútbol es. Y perseguirlo es mi sueño. Has estado jugando mucho fútbol, te has puesto bastante tonificado, estás bronceado y pareces un niño. Paul fue más allá, expresando preocupación por la apariencia de Emily, afirmando que las mujeres necesitan ser delgadas para ser atractivas. Desconcertada por los comentarios condescendientes de su padre, Emily guardó silencio. Inmediatamente regañé a Paul expresando mi por sus comentarios hirientes. Le recordé que el físico de Emily era prueba del duro entrenamiento que había tenido. Estado emprendiendo, y enfatizó que hacer tales juicios basados en su apariencia era injusto e hiriente. Conmocionada por las palabras de su padre, Emily permaneció en silencio, lidiando con el impacto de sus comentarios hirientes. Enfrenté a mi esposo. Un tono aún más fuerte, tratando desesperadamente de hacerle darse cuenta de lo insensible que era. Se trataba de jugadoras de fútbol, a pesar de que los equipos ahora son COVID. Me di cuenta de que la competencia de Emily consistía predominantemente en hombres. Cuando era niña, enfrentó limitaciones dada la ausencia de equipos de fútbol exclusivamente femeninos. Nuestra vecindad parecía el momento adecuado para considerar alternativas. Expresando mis preocupaciones, sugerí que tal vez era hora de considerar algo más. No estoy diciendo que debería ser profesional en natación. ¿No es normal que las niñas reciban lecciones de natación suficientes para una experiencia completa? En respuesta, Emily, claramente molesta, salió furiosa de la habitación, tirando su hacia atrás y retirándose a su propio espacio con incredulidad. Me volví hacia mi esposo, quien, en lugar de reconocer la necesidad de una discusión genuina, insistió en que estábamos en medio de una conversación. Era evidente que estaba imponiendo sus puntos de vista sin tener en cuenta los de Emily. Dignidad y sueños. Más tarde, cuando no estaba cerca, revisé a Emily como era de esperar. Ella me dijo con ojos llorosos que no quería hablar con su padre. Preocupada por su bienestar, a la mañana siguiente le sugerí que se fuera a la escuela en un momento diferente para evitar a Paulo. Si es demasiado difícil, considere tomarse el día libre. Hice
Mejor que pude para consolarla a partir de ese momento cada vez que Paul mencionó la natación. Emily simplemente lo ignoró, frustrada, él murmuró, ella piensa que es tan especial, ignorándome solo porque ella es una niña, incluso cuando está pasando por su adolescencia. Quedó claro que mi hija se estaba alejando de su padre, quien no estaba a escuchar sus pensamientos decidido a cambiar la situación. Enfrenté repetidamente a mi esposo y le expresé que él era el que se estaba excediendo. Cuestioné por qué impuso persistentemente sus intereses a nuestra hija y criticó el fútbol cuando ensalzaba las virtudes de la natación. Le supliqué que respetara sus pasiones y pensamientos. A pesar de mis esfuerzos, que nada le llegaba, en lugar de eso, me respondió bruscamente descartando mis preocupaciones. Su respuesta fue defensivo. Ahora me vas a decir qué hacer. ¿Quién crees que está cuidando a nuestra hija? Solo porque eres mi esposa no significa que puedas mandarme. Dile claramente que deje el fútbol, su hábito de ordenarnos a mí y a su. Acompañado de declaraciones como simplemente porque eres mujer o simplemente porque eres mi esposa tenía un origen más profundo. Surgió de su jefe, que era un amigo cercano con una influencia significativa en nuestra familia. Este jefe aparentemente amigable y tranquilo había estado en nuestra casa y tenía mucho que decir a nuestras espaldas al descubrir que ambos trabajábamos disfrutando de su compañía debido a su amable personalidad. El jefe de mi esposo gradualmente reveló puntos de vista distorsionados hacia las mujeres, comenzó a enfatizar las diferencias entre hombres y mujeres haciendo comentarios que al principio, estos comentarios eran desconocidos, pero con el tiempo se volvieron más evidentes y preocupantes. Mi esposo solía reírse de las creencias de jefe acerca de que las mujeres tenían un rol doméstico, pero con el tiempo estas ideas comenzaron a influir en él. La noción de que las mujeres que trabajan son codiciosas y que su lugar está en casa arrojó una sombra en su corazón creando una grieta significativa en nuestra relación. Inicialmente me presionó para que dejara a mí y me quedara en casa. Más tarde cambió su enfoque para predicar sobre la grandeza de ser un ama de casa durante su frustración. Eventualmente me volví hacia nuestra hija Emily simpatizando con su jefe. Mi esposo le impuso sus propios gustos y creencias a Emily sin considerar sus opiniones o su futuro. Él parecía pensar que siendo era natural para ella obedecer sus órdenes a pesar de nuestros esfuerzos nada parecía lograr hasta él y sus respuestas permanecieron obsoletas y desdeñosas. Angustiado por el sufrimiento de Emily le mencioné la idea del divorcio a mi esposo expresando mi preocupación por el futuro de nuestra hija. Él se opuso firmemente a la idea afirmando que divorciarse un sostén de familia como él sería una tontería, especialmente con raíz sin gastos universitarios. Menospreció mi inteligencia insistiendo en que me guiaría y que debería callarme y seguir respirando profundamente. Lo enfrenté reconociendo los desafíos que traería el divorcio pero enfatizando que no podía dejar que Emily fuera dominada por su padre. Afirmé mi compromiso. Apoyar al representante. Su búsqueda de lo que ama criticar su actitud irrespetuosa hacia la dignidad de nuestra hija. Creí que era mi deber brindar un ambiente donde Emily pudiera explorar su potencial de manera segura. Paul, que se mantuvo terco, me acusó de mencionar casualmente el divorcio y amenazó con llamar a su madre por disciplina a pesar de su resistencia. Mantuve firme incitándolo a actuar de inmediato. Llamó a su madre expresando su sorpresa por mi mención del divorcio y buscando su intervención. Odio preguntar, pero, ¿puedes venir y aclararla? Tú también eres mujer, papá. Debes haberte aclarado antes para que puedas hacer lo mismo por Susan, dijo en voz alta culpándome por ser egoísta. Fue repugnante escucharlo hablar. Su madre de esa manera, independientemente de que mi suegra respondió. Estoy en camino. Mientras hablábamos del divorcio en la sala, Emily salió de su habitación sintiendo algo que extrañar. Le habíamos dicho que se quedara en su habitación para evitar escuchar nuestra conversación. Cuando llegó mi suegra, corrió hacia Emily y la abrazó con fuerza. Hacia Paul y hacia mí con una mirada enojada y nos dijo, he escuchado todo lo que Emily has pasado. Paul sonrió pensando que tenía la ventaja de ahora en adelante, declaró que se haría cargo de Emily e insistió en que yo no podía soportarlo. Ya no puedo más y debería empacar mis cosas e irme Al escuchar esto, Paul se echó a reír y me señaló diciendo mira, incluso mamá está de acuerdo si te disculpas ahora podría perdonarte como te atreves, una esposa, a desafiar así a tu marido,
dices que eres lo siento en respuesta. Emily saltó del abrazo de su abuela, pasó corriendo junto a los adultos y entró en habitación cuando la puerta se abrió inmediatamente. Allí estaba Emily con una mochila, una bolsa de deporte brillante colgada sobre su hombro y una pequeña y linda maleta de mano verde para decirle que se acercó. Yo con una sonrisa diciendo estoy listo para irme, la abuela puede encargarse del resto, no quiero un papá espeluznante como él. Tomó mi mano y a pesar de su piel quemada por el sol parecía más robusta, tal como Paul había mencionado sentir el calor. De su mano todavía tierna casi derramó una lágrima. Vamos mamá, dijo, y el que realmente se sorprendió fue Paul. Había mencionado que me iría, pero probablemente no había anticipado que Emily quisiera venir. Además, se sorprendió por las maletas empacadas hasta el borde y qué bien preparado parecía todo. ¿De qué estás hablando, Emily? Puedes quedarte en esta casa. Lo que no necesitamos es una madre regañona. ¿Cierto? La voy a echar y la abuela vendrá en tu lugar. Te llevaré a clases de natación la próxima vez, así que cálmate. Bien, incluso en este punto mi esposo seguía haciendo comentarios egoístas. Sin embargo, parecía que la hija había decidido ignorar a Paul, dándole la espalda. De repente, mi suegra intervino con un mira perpleja. Lecciones de natación, no fútbol. Antes de que pudiera decir algo, Emily habló. A papá no le gusta ver mi entrenamiento y tener un musculoso. Él cree que debería tener una buena figura, usar lindos trajes de baño y tomarme muchas fotografías. Dice que las chicas se sienten más felices cuando son populares entre los chicos. Es espeluznante, ¿verdad? Al escuchar esto de Emily, tanto mi suegra como yo estábamos en shock. Mi suegra levantó la voz. Paul, ¿qué diablos le estás diciendo? ¿Nuestra hija? No la estás mirando. Paul se estremeció y miró a su alrededor con nerviosismo. Estaba claro que incluso en situaciones como esta, Paul siempre estaba en una cuerda floja con su madre. Es un malentendido, pero vamos, nadie quiere una chica que parezca un hombre, ¿verdad? Definitivamente es mejor si ella se centra en su apariencia. Viste para impresionar a los chicos y usa maquillaje. Al final ella apoyará a su esposo en casa, ¿verdad? Paul trató de defenderse. Mi suegra suspiró. ¿Qué diría tu difunto padre si escuchara esto? Pensando, ¿mi suegra? La ley estaba de su lado. Paul parecía aún más nervioso. Sin embargo, no era sorprendente que casi todos los comentarios despectivos Paul sobre las mujeres y la forma en que nos trataba a Emily y a mí hubieran sido reportados a su madre. Yo había dudado en decirle a mi madre, suegra. Leí sobre las críticas de Paul a Emily. Sí. Habría sido demasiado doloroso para cualquier madre escuchar que Paul había perdido hace mucho tiempo su filtro hablando de manera irrespetuosa sobre las mujeres, incluso a su madre, y ninguna cantidad de regaños tuvo ningún efecto. Mi suegra, a diferencia de Paul, era una persona fuerte y confiable. Después de varias consultas, si nos divorciáramos y se estableciera un plan para que mi suegra reeducara a Paul, ella hizo una declaración clara. Lo siento, Emily Susan. La responsabilidad de plantear esto. Niño, en un cambio de roles, Emily y yo nos mudamos temporalmente a la casa de la madre de Paul. Fiel a su palabra, mi suegra se mudó a nuestra casa y comenzó la reeducación de Paul. El divorcio finalizó y se suponía que íbamos a regresar a nuestras vidas normales mientras un nuevo lugar y dividir bienes podría llevar tiempo. Vivir como una pareja casada estaba fuera de discusión. Tan pronto como Emily dejó su mochila en la casa de su abuela, rompió a llorar. La abracé sintiendo más que nunca quería ver a Paul. Nuevamente, apenas una semana después, mientras estaba en el trabajo, tuve un inesperado llamado. Señor Smith, un nombre que me sonó familiar cuando confirmé su nombre completo. Era sin lugar a dudas el del jefe de mi esposo, el mismo hombre que había influido tanto en Paul. Me sorprendí y me pregunté por qué una persona así vendría a mi lugar de trabajo, pero me dirigí al salón dentro de oficinas donde tenemos espacio limitado para invitados. Actualmente se estaba usando para reuniones con otros clientes, así que le pedí que esperara allí. Sin embargo, no era solo el señor Smith. Paul también estaba allí. Al parecer ambos se habían desviado de sus ventas de campo para visitarme. No podemos hablar correctamente en casa con mi madre.
Supuse que te tomarías esto en serio en el trabajo. Paul dijo que parecía mi el marido, sabiendo que tenía a su madre de mi lado, trajo a su idolatrado jefe. Lo que quería decir era la misma frase de siempre. Tienes que calmarte y escucharme. Los jefes de familia deberían tener la última palabra. Sabes que las son solo un accesorio para que los hombres se vistan. Bien, es un hecho pensar que pueden competir con hombres en deportes o cualquier cosa, es presuntuoso. Frustrado escuché mientras Paul continuaba y para empeorar las cosas dijo que nunca aprobaría el fútbol de Emily y asumió que también podría dejar mi trabajo no tan importante. El problema. Que el señor Smith estaba sentado a su lado sonriendo ante mi incomodidad, respaldando cada palabra que Paul decía sin que la madre de Paul estuviera aquí para estar de mi lado. Me estaban interrumpiendo en el trabajo y lidiando con cómo manejarlos. Sus duras palabras me paralizaron y estaba regresando de gritándoles temiendo que las cosas pudieran escalar. La violencia. Podía sentir mis ojos ardiendo con lágrimas. Simplemente estaba agradecida de que Emily no estuviera aquí para ver esto. No me gustaría que ella viera a su padre con una expresión tan desdeñosa. Estaba contemplando irme sin una palabra cuando alguien habló con nosotros. No es que el señor Smith del departamento de ventas de Compañía AB, ¿qué están haciendo? Ambos hombres se dieron la vuelta y se levantaron rápidamente. Un caballero mayor estaba parado allí, bien vestido y claramente ocupando una posición de autoridad a su lado. Una mujer, tal vez su ayudante o secretaria, y por la mirada desdeñosa que le dio a Paul y al señor Smith estaba claro. Había escuchado su conversación. Señor Miller, ¿qué le trae por aquí? Mi oficina está en el tercer piso. Ustedes normalmente visitan la sala de conferencias de la sucursal para ventas. Supongo que puede que no te interese saber esto, pero puede que te resulte útil recordar si estás visitando la sucursal o la sede ante el sonido y contenido de la voz escalofriante del hombre. Paul y el señor Smith se quedaron sin palabras, con el rostro pálido. Como fantasmas, el hombre era dueño de un negocio en el tercer piso del edificio de oficinas. Si no tenía reuniones o citas, estaría aquí y lo había visto varias veces antes de que el CEO se acordara. Mi hubiera estado escuchando en secreto. A la intensa conversación entre nosotros en el salón no fue hasta que la secretaria lo mencionó que se dio cuenta de que el señor Smith era un representante de ventas de uno de sus socios. Escuchó que ella es su esposa, actuar de esa manera con una mujer y era así de joven. El vendedor con usted, señor Smith, entregue su tarjeta de presentación. Ahora el CEO recogió las tarjetas de presentación de ambos y lanzó una mirada desdeñosa a la pareja temblorosa. Después de todo, han estado trabajando en una sala de conferencias tan grandiosa que uno podría confundirla con la del CEO. Oficina en la. Descubrí más tarde que la empresa de Paul había provocado una conmoción masiva, como si estuviera atizando un avispero. Tendremos que reconsiderar nuestra asociación con usted, por favor, se lo ruego. Me transfirieron a una nueva sucursal de mi empresa dado que mi exmarido sabía mi paradero y ser madre soltera tenía sus desafíos. Me trasladaron a departamento que priorizaba un ambiente de trabajo más amigable para los niños. Trabajar en este nuevo entorno fue bastante estimulante para mí. Pude asegurarme tiempo en casa para conversar con Emily sintiéndome realizada. Tanto en mi trabajo como en mi vida personal, Emily todavía jugaba fútbol con pasión todos los días y yo estaba feliz de apoyar plenamente. Sueños. De vez en cuando me reuní con la madre de Paul y hice un pequeño viaje para disfrutar de una taza de café en una cafetería elegante y charlar un día. Ella me habló sobre el comportamiento de mi exmarido Paul. Paul había dejado su trabajo y aparentemente se quedó en casa por un tiempo profundamente deprimido. Ese tiempo, el señor Smith enfrentó demandas de colegas femeninas en la empresa, y naturalmente, perdieron el contacto. Parece que desde que puso algo de la distancia desde la perspectiva del señor Smith, Paul ha ido cambiando gradualmente mientras todavía necesitamos que mi suegra lo vigile. Prefiero el Kinder Paul, el primero. Una vez supe que no estaba. Cuando podría recaer, así que no le dejé ver. Nuestra hija Emily, cualquier intercambio se realiza a través de abogados o de la madre de Paul, evitando el contacto directo independientemente de mi historia con Paul.
Quiero tener una buena relación con ella como individuo. Cuando le expresé esto, se le llenaron los ojos de lágrimas, pero aceptó. Tenemos